Aleluya. Bueno, ya todos estamos acá contentos, ¿verdad? Vamos a buscar por favor en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Y cuando estén ahí pueden decir amén. Están todos ahí, ¿verdad? Bueno. Vamos a leer esta palabra para honrar a nuestro Dios y Padre, para honrar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y para honrar al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro Consolador, que es nuestra luz, nuestra guía, nuestro amado y precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, repita conmigo, era pecadora. Era pecadora. Repita conmigo, Jesús estaba en la casa del fariseo. Jesús estaba en la casa del fariseo. Dígale a la persona que tiene al lado, el fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. El fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. Bueno, una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, repita conmigo, sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Pero gloria a Dios, siento la presencia del Señor muy bella por esa palabra. Dios me dio un mensaje hoy para predicarles, amada iglesia. Estaré predicando hoy y el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar en el retiro espiritual de los jóvenes. Amén. Toda la iglesia junta va a ir al servicio a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, perdón, en Stratford. Nosotros les dejaremos los mapas, las indicaciones para que lleguen allí, pero toda la iglesia estará allá. Y Dios me dio un mensaje para predicar en 2 partes. Hoy en la primera parte. Esta parte, les soy honesto, no la escribí en el mensaje. Esta mañana me puse a sacar el mensaje, todos los versículos, como Dios los iba poniendo en mi corazón. Pero mientras estábamos en la alabanza, Dios me dio esta palabra, junto con otra que voy a compartir. Llegué y vi a Juan Pablito aquí donde está sentado Samuel, y lo vi entrar triste. Entró así, todo triste, todo así con su cabecita agachada, su mano hacia los bolsillos, y no quería alabar a Dios ni cantar. Y en otro tiempo, este que está aquí al frente, lo hubiera cogido, lo hubiera regañado y le hubiera dicho: levante las manos, ¿qué le pasa? Estamos en la casa de Dios. Pero no fue eso lo que me salió en mi corazón. Lo que me salió en mi corazón fue abrazarlo.
coger a consentirlo, consentir su cabecita, consentir sus manitos. Y el solo hecho de haber hecho eso, solo por haber hecho eso, el niño levantó sus manos y comenzó a alabar a Dios. Y empezó a sentir la presencia del Señor. Esto que les voy a hablar en esta tarde es acerca de la restauración. Restauración. ¿Cómo dije? Restauración. Parte del ministerio mesiánico, el ministerio de Jesucristo, el Mesías de Israel, Dios hecho hombre. Parte de ese ministerio que está descrito en Isaías capítulo 61 es la restauración. Es la parte esencial del ministerio de Jesús hoy en la iglesia, hoy en usted y en mí. ¿Qué restauración? Les pregunto. Si dijéramos vamos a restaurar este edificio, ¿qué tendríamos que hacer? Si ustedes miran el cuartico de los bebés allá atrás, está siendo restaurado. Amén. El día de ayer vinimos, la hermana Elsie, mi hermano Jorge y yo. Después en la noche regresé con mi esposito y mi hija. Tuvimos que demoler ahí una parte del drywall que estaba podrido, tuvimos que quitar unos tubos, que romper unas cosas, quitar la humedad, quitar las paredes, arreglar todo eso que estaba feo. Ya quedó pintadito, gracias a Dios. Ya sacamos unas cosas de ahí feas que había y le estamos poniendo cosas, camita y un corralito y cosas para los niños. Porque estamos restaurándolo, porque de ser un cuarto abandonado para guardar cosas que no se necesitan, ahora hoy la iglesia lo va a usar para los bebés. Dios hace eso contigo y conmigo. Tú eras alguien que no servía para nada en el mundo, que estabas por ahí botado, sin Dios, y de aquí para allá, sin propósito. Y Dios te cogió y te dio un propósito. Y de ser ese cuarto que olía feo, que estaba con cosas rotas, dañadas, que se veía maluco, de ser eso, Dios ha ido quitando cosas de ti, te ha ido limpiando, ha ido trabajando en ti, para que hoy seas uno diferente. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Porque te ha ido trabajando. Ese ministerio de la restauración, el Señor nos lo dejó muy claro aquí, en esta porción de la palabra de Lucas. ¿Qué encontramos en esto que acabamos de leer? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo comiendo? En casa de un fariseo. ¿Cómo se llama ese fariseo? Simón. ¿El Señor Jesús se le metió a la casa a pedirle comida? No. ¿Por qué llegó el Señor Jesús ahí? Él lo invitó. Porque lo invitó a comer. Le rogó, dice la palabra, que viniera. Si le dice le rogó, le insistió, es porque Jesús ya sabía lo que se iba a encontrar en la casa de ese fariseo. Fariseo. Lo que el fariseo no se esperaba era que aquel hombre que le decían rabí o maestro, que era un supuesto profeta, para el fariseo era un disque profeta. Y el fariseo jamás se imaginó que una mujer pecadora, que tenía fama de pecadora, posiblemente una prostituta, una ramera de su época, entrara a la casa del fariseo, se atreviera a entrar a esa casa a buscar a Jesús ahí. El solo hecho de esta mujer entrar a la casa del fariseo le daba para que ella fuera apedreada. ¿Saben eso? Era un irrespeto que ella estuviera haciendo eso. Pero ella entró, no por el fariseo. ¿Por quién entró? Por Jesús. ¿Cómo venía ella? ¿En qué condición venía? En pecado. En pecado. ¿Todo el mundo sabía que era pecadora o solo ella? Todo el mundo lo sabía porque el fariseo lo dice. Todo el mundo la tenía ya por pecadora. Y a la mujer le importó eso para venir a Jesús. No le importó. Ella entró a la casa del fariseo, expuso su vida, pero me llama la atención que ella no vino a que Jesús la bendijera, o sea, no vino por una bendición económica, no vino a que Jesús la sanara, no vino a que Jesús le echara fuera los demonios.
¿A qué vino esa mujer a la casa del fariseo a los pies de Jesús? ¿A qué vino? A lavarlos con sus lágrimas, a limpiarlos con sus cabellos, a besarlos y a perfumarlos. Todo lo que se suponía que el fariseo ha debido hacer con el rabí, con el maestro, por tradición judía, él no lo quiso hacer, porque era orgulloso, porque era malvado. Pero esta mujer, que era pecadora, sí entendió quién era el que estaba ahí. Hizo todo lo otro de corazón. Quiero que me acompañe a la palabra en Gálatas capítulo 6. Porque hoy vamos a hablar cosas que la iglesia desconoce. Y como la iglesia lo desconoce, se porta de cualquier manera. Comete errores y le falla al Señor. Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 1. Hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? Amén. Dígale al de al lado, usted es mi hermano. Usted es mi hermano. Dígale al que tiene al lado, usted es mi hermano. José me lo pregunta. Dígale que le amo, hermano. Dígale le amo, hermano. Dígale Dios le bendiga, hermano. Bueno, gloria a Dios. Mire que así es el apóstol Pablo, así está escribiendo la carta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay acá? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos espirituales hay acá? Muy poquitos. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo dije? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Me gusta. No cita la ley de Moisés, cita la ley de Cristo. Toda la ley de Cristo está en dos mandamientos guardada, o resumida en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, primer mandamiento. Y segundo mandamiento, amarás a tu hermano como a ti mismo. Toda la ley de Cristo se basa en el amor. Toda la ley de Cristo. No así la ley de Moisés. La ley de Moisés, que el fariseo que recibió a Jesús, que le robó a Jesús que fuera a la casa, la ley de Moisés no hablaba tanto del amor. La ley de Moisés hablaba mucho de la justicia, hablaba mucho de la misericordia, hablaba de la verdad, hablaba de la santidad, pero no insistía tanto en el amor. Pero Cristo, Dios mismo, cuando viene en Mateo capítulo 5, dice: yo no he venido a quitar la ley o los profetas, no he venido a quitarlo sino a cumplirlo, perfeccionarlo, dice Jesús. Y aquí la ley de Cristo que el apóstol Pablo está citando, dice: oiga hermanos, si ustedes son espirituales y alguno de ustedes cae, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. El último fruto del Espíritu Santo que estudiamos las semanas pasadas. ¿Amén? ¿Cuántos estuvieron en esa enseñanza? El fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre. O de la templanza, perdón. La mansedumbre fue antes de la templanza. Entonces aquí está diciendo: con ese espíritu de mansedumbre, restáurenlo, levántenlo, no lo hunda. Considérese como que usted mismo puede también ser tentado, que usted también podría caer. ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero el Señor Jesús en Lucas nos está enseñando un principio maravilloso. Nos enseñó dos clases de personas en la iglesia. Nos enseñó al fariseo y nos enseñó al espiritual, al que ama. El Señor Jesús
le pregunta a Simón, había un hombre con dos deudores. Al uno que le debía 50 denarios le perdonó la deuda, al otro que le debía 500 denarios le perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Y dice el fariseo, pues al que le perdonó 500. Y dice el Señor Jesús, claro, al que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar. Yo no sé en qué condición llegaste tú al Evangelio, a los pies de Cristo, no lo sé. Yo sé mi condición, y yo era muy pecador. Y Dios me perdonó muchos pecados. Por eso cuando le predico al perdido, le digo, si Dios me perdonó a mí, te va a perdonar a ti. No importa la condición en la que tú estés, ven a Cristo, Él perdona los pecados. Amén. Pero resulta que ese principio en la iglesia se pierde. Ese principio en la iglesia se olvida. Comenzamos a caminar con Dios. El fariseo, ¿qué características tenía un fariseo de esa época? Díganme, ¿qué características tenía un fariseo? Estudiaba la ley. ¿Qué más? Orgulloso. Era orgulloso. ¿Qué más características tenía un fariseo? Ayunaban 2 veces a la semana. ¿Qué más? ¿Oraban o no oraban? Oraban. ¿Qué tanto conocían la ley de Dios? Muchísimo, ¿verdad? ¿Qué más características habían los fariseos? ¿Qué cuidaban mucho ellos? La apariencia. La apariencia. El fariseo se vestía diferente a los judíos normales. ¿Qué hacía con las filacterias, que eran los mandamientos que le colgaban aquí en las mangas de sus trajes, de sus blusas? ¿Qué hacían con esas filacterias? Las alargaban, las engrosaban como para decir, oh, yo soy mejor que los demás. ¿Dónde les gustaba orar a los fariseos? En las plazas, en las esquinas, en público, hacerse ver de la gente. Y les gustaba, cuando estaban así orando, oraban poquito o alto. Hacían largas oraciones. Visitaban las casas de las viudas, pero ¿con qué intención? Para quitarles lo que tenían. ¿Qué hacían con el pecador? Lo señalaban, lo juzgaban. ¿Se acuerdan de la adúltera? ¿Quiénes trajeron a la adúltera a los pies del Señor Jesús? Los fariseos. ¿Y qué querían hacer los fariseos con la adúltera? Apedrearla. ¿Quiénes llevaron al Señor Jesucristo hasta la cruz? Los fariseos. Había 2 sectas en la casa de Israel, en la casa de Dios. 2 sectas religiosas, que eran los fariseos y los saduceos. Había una diferencia entre fariseos y saduceos, y es que el saduceo no creía en la resurrección, no creía en los ángeles. O sea, el saduceo era como decir hoy en día un bautista, o algo parecido a un testigo de Jehová, que negaban el mover de Dios, el mover espiritual. No había dones, no había sanidades, no había nada. Era solo ley, conocimiento. Esos eran los saduceos. Pero los fariseos sí creían en ese mover espiritual. Pero tanto fariseos como saduceos tenían la misma característica. ¿Les gustaba? Señalar. Por eso cuando traen a la adúltera, el Señor Jesús, ¿qué les dice? El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Paso siguiente, comienzan a soltar las piedras y la mujer queda ahí sola. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Ahora va a coger todas estas piedras y yo mismo te voy a apedrear. ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno ha quedado. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Ese es mi Cristo. Un Dios que recibe al pecador, pero un Dios que es misericordioso, que es santo, que no tiene relación con el pecado, pero que no me condena y me aplasta, sino que me dice, caíste,
Sí, Señor, David. Y es que no tienes temor de tu pecado. Claro que tengo temor de mi pecado. Por un pecado va a perder mi salvación, mi Señor. Pero vengo ante ti arrepentido. Te pido que me perdones, Dios. Quita el pecado de mi vida. Yo prometo apartarme de él. Dice el Señor, has hallado misericordia. Vete. Ese es el Dios de la Biblia. Y por eso el Señor dejó estas palabras escritas. Les voy a decir qué está pasando hoy en día en la iglesia, que fue el mensaje como el Señor me lo puso. Acompáñenme por favor a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Cuando esté ahí puede decir amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, díganle a la persona que tiene al lado, amado hermano. Se da cuenta que he citado la palabra 3 veces, pero en estas cartas empiezan con la palabra hermanos, amados, como nos debemos tratar. ¿Sí se da cuenta o no? O dice la palabra, oiga, escuche, a ver. ¿Cierto que no dice eso? Amados míos, dice. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor. Amén. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Que se está levantando nuevamente el fariseo. Se está levantando el religioso, el que conoce la Biblia, el que ora, el que ayuna, el que va a la iglesia, el que asiste a los tiempos, pero que no va consciente de que el Cristo que está siguiendo es diferente a lo que ves. Está cogiendo lo que Dios le ha dado para señalar y acusar a otros, para sentirse mejor que la gente, para señalar, para juzgar. Y la iglesia se está llenando de fariseos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, oiga, amados, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Le está diciendo a la iglesia, ¿quién eres tú que te levantas a acusar a otro? ¿Quién eres tú que te sientes mejor que tu hermano? Antes estábamos leyendo en Gálatas que si alguno cae, se le debe restaurar con amor. Amén. Que uno no debe mirar a la persona como que fuera inferior a uno, que debe mirarse como que uno fuera el que estuviera ahí caído y que así lo debe levantar. Dile al Señor, ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Si el criado cae, para su Señor cae. Si queda en pie, para el Señor queda en pie. Decía el Señor Jesús, hipócrita, ¿qué haces mirando la pajita en el ojo ajeno cuando tienes una viga en tu propio ojo? Y dice el Señor Jesús, saca primero la viga que hay en tu ojo para que puedas ayudar a sacar la pajita en el ojito de tu hermano. A veces queremos ayudar a otras personas, queremos hablar de Dios cuando nosotros mismos estamos en una mala condición. Cuando nosotros mismos estamos mal delante de Dios, peleados con Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice, oiga iglesia, esta es una carta a la iglesia, esta no es una carta a los impíos, a los pecadores, a los perdidos. Les dice, ocúpense en cuidar su salvación cada día, cada momento, cada hora, cada instante. Pero cuídela con temor y con temblor. Dios me puso a predicar acerca del temor de Jehová. Lo estuve hablando el domingo pasado. Lo voy a estar hablando el domingo siguiente. Hoy la iglesia no tiene temor de Jehová. Hoy la iglesia no sabe que cuando salga de su cuerpo, de la tierra, va para un juicio. Hay dos juicios, hermanos. Hay un juicio para la iglesia. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero hay otro juicio para el pecador, para el impío, y es delante del gran trono blanco. Pero me doy cuenta hoy de una característica semejante en los dos juicios.
y semejante en los dos tipos de personas que hay sobre la tierra, hijos de Dios y no hijos de Dios, o hijos del diablo. Y veo que es la misma característica, un desconocimiento total de Dios. No se conoce el Dios que predican, no se conoce el Dios del que hablan, no se conoce el Dios al que le cantan, al que le sirven. No se le conoce y se le trata de cualquier manera. Por eso Dios me dio esta palabra hoy, para que el que hoy esté mal en alguna condición con Dios entienda quién va a ser su juez, entienda que lo van a juzgar, entienda que con base en esta palabra lo van a juzgar a usted y a mí también por todo lo que hicimos. Acompáñenme al Salmo 52. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios por su palabra, hermano, que es lo que se predica en esta iglesia. La palabra poderosa de Dios, la palabra profética más seguro que ponerle yo aquí a hacer misa santa, más seguro que ponerle a la mano a profetizar por cada uno de ustedes. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Cuidado con sus lenguas, hermanos. Agravio maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El día del malo va a llegar. Así hoy tú lo veas, el hombre más poderoso, el hombre más que tiene todo el dinero, que tiene todo el control de las cosas, el día para él va a llegar. La Biblia me dice que ese día va a llegar y que tú, que has sido justificado por la sangre de Jesús, vas a ver cómo ese día ese malvado va a caer por su lengua, por sus palabras, por lo malo que maquinaba su corazón a toda hora. Ese día para él va a llegar. Pero el malo no lo sabe. El malo no sabe que viene ese día. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El malo no sabe lo que le espera. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahí es donde nosotros, que hemos sido enviados, salvados por misericordia, debemos entrar. El que en Él, hablando de Jesucristo, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú debes entender, amada iglesia, que cuando le estás hablando a un pecador, a un no creyente, a un no cristiano, y que tú le llevas el mensaje de salvación, tú debes entender que no le estás hablando a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu papá. Tienes que entender que le estás hablando a alguien que está en el infierno en este momento. Está en el infierno, que si muere tendrá una eternidad de perdición. A ese le estás hablando tú. Por tanto, tú no debes sentirte mejor que él, no debes sentirte mayor que él, debes sentir misericordia, porque Dios un día te sacó a ti de allí y te ha dado promesas para una vida eterna con él. No debes confundir el Evangelio. El Evangelio no es condenación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Yo no puedo predicarle el Evangelio a la gente diciéndole: te vas a condenar, tú también vas al infierno y tú eres peor. Eso no es lo que Dios me mandó a hacer. Jesucristo vino con un mensaje de arrepentimiento, pero les
dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces compartimos la palabra de tal manera que en vez de acercar a la gente, la espantamos aún más. A veces mostramos a un Cristo irascible, a un Cristo enfadado con la humanidad, a un Cristo lejano. Por eso es que el católico necesita a María para que interceda ante ese Dios malvado, ante ese Dios terrible. Pero está la buena María, está la buena Virgen, o el San Pedro, o el San Pepito, que nos van a ayudar con ese Dios tan bravo. Porque no han conocido el Dios verdadero, el Dios que vino a pagar por el pecado tuyo y mío. Y si Él vino a pagar el precio, significa que Él está esperando que vayamos a Él. En confianza nos acerquemos y busquemos su rostro para seguirlo, para adorarlo, para que Él viva en nosotros. Es un Dios que va a juzgar, claro que va a juzgar. Pero tú debes entender que cuando le predicas a un perdido, le estás predicando por amor y por misericordia. Amén. No para condenarlo, no para sacarlo del plan de salvación de Dios, porque Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Así es. El plan de salvación de Dios no tiene una acepción de personas, no tiene que yo solo voy a salvar a colombianos y a canadienses, los de los otros países se van a condenar. No, hermano. He conocido y he tenido problemas con los mismos colombianos, porque veo que hay colombianos en este país, sobre todo, que llegan hermanos de otros países y el colombiano se siente mejor. El colombiano se siente más blanquito, el colombiano se siente más inteligente, como que habla un mejor español. Y entonces coge al otro hermanito y lo hace a un lado. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A Dios no le importa el idioma si no hablas bien o mal, a Dios le importa es tu corazón. A Dios no le importa si tú llegas con 2 pesos o tienes mucho, eso a Él no es nada. A Dios le importa es tu corazón. Y el plan de salvación es para todos. Pero muchas veces hacemos como los fariseos, que llega el pecador y lo que hago es acusarlo. Miren lo que le decía el fariseo por dentro, pensaba, decía, si fuera profeta sabría que esta vida es más pecadora que quién sabe qué. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, conociendo su mente y su corazón. La que salió salva, la que salió sin pecado ese día, fue la que vino y se humilló ante el Señor Jesucristo. El otro que se creía y que estaba orgulloso y con su posición de fariseo y su conocimiento, ese se quedó en su pecado. Él se quedó en su pecado. No creyó en Jesús. Por eso dice esta palabra: el que en él cree no es condenado. La pecadora creyó que ese que le decían rabí, maestro, era un profeta, era enviado de Dios, era el Hijo de Dios, vino a sus pies, se postró, lo adoró, lo besó sus pies, hermano. Los pies del Señor con polvo, porque allá los caminos no eran bonitos como los de Canadá, no había tapetes, era pura tierra. Ella por eso lavó sus piecitos, los besó con su cabello, allí, con su lágrima, los perfumó, creyendo que ese era el Cristo que Dios había prometido por Israel. Eso fue la salvación, la vida eterna para esa mujer. Pero el otro dijo a este: si fuera maestro, si fuera profeta. ¿Qué significa? Que no había creído en él. Hay mucha gente en las iglesias que está siguiendo la religión, que está siguiendo al pastor, que está siguiendo a un hombre, pero que no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, el Cristo del amor y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra me está diciendo que el que no cree ya ha sido condenado. Pero quiero que me acompañen también a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16. Verdades que debemos saber para la restauración del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El que a vosotros oye,
A mí me oyen. ¿Cuántos dicen amén? El que a vosotros oye, a mí me oye, está diciendo el Señor Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Cuántos dicen amén? Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Quiero aclararle un punto. Usted y yo, por amor y misericordia, vamos a un hospital y visitamos a un enfermo. Usted y yo, por amor y misericordia, vamos a un hogar o le predicamos a cualquier persona, por amor y misericordia. Cuando usted y yo le estamos predicando, le estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Le estamos diciendo: Jesucristo murió por tus pecados. Él quiere hacerte libre. Él quiere que tú pases el resto de la eternidad a su lado. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿tú qué quieres? Es que estoy aquí enferma con cáncer y me dijeron que me voy a morir. Bueno, tal vez te mueras. ¿Y tu alma? ¿Eres salva? ¿Estás sin pecado? ¿Te reconciliaste ya con Dios? A veces queremos llevar palabras suaves y sutiles a alguien que necesita salvación. No le dé temor hablar de la salvación, no le dé temor hablar del infierno, no le dé temor hablar de la condenación para aquel que no cree en Dios, pero hágalo con amor, hágalo con misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo siempre guiado por el Espíritu Santo. En ese amor y en esa misericordia Dios lo va a bendecir. Y si esa persona lo oye a usted, no lo está oyendo a usted, está oyendo al que lo envió, o sea, el Señor Jesús. Pero si esa persona lo desecha a usted, no lo está desechando a usted, está desechando al Señor Jesucristo. Usted debe entender eso. Cuando usted le comparte la palabra de Dios a alguien, usted no le está compartiendo su vida, usted le está compartiendo la salvación que usted mismo tiene, que Dios le dio, y le está hablando de ese Dios. Y la persona no lo va a recibir a usted como amigo, no es que usted se lo gane de amigo y ahora usted sea el compinche de él, es que la persona sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Es que la persona se salve. Muchas veces cometemos el error que queremos ganarnos la amistad de la persona y ahí me lo llevo chévere, ahí lo llevo más o menos, pero no le hablo del Señor, no le dejo claro que necesita salvación. Y es claro, el que está en Cristo está en luz, pero el que está sin Cristo, ¿en qué está? Tinieblas. Tinieblas. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Hay relación entre la luz y las tinieblas? ¿Sabe cómo estaba este lugar anoche cuando apagamos la luz? En tinieblas. Pero ¿sabe qué pasó cuando prendí la luz? Que se fueron las tinieblas. Significa que usted, si está con un compañerito, con un amigo que está sin Cristo, y usted está con Cristo, su luz debe traerle luz a esa vida. Pero si esa vida dice: yo no quiero esa luz que usted trae, usted no quiero eso, usted debe seguir con él, usted debe ser el mejor amigo de él, usted debe ir a los lugares que va él, usted debe pasar su tiempo con él. No, porque está en tinieblas y usted es luz. Amén. Y usted no va por la persona, usted va por el alma de la persona. Es diferente. Usted va por el alma, usted va con él aquí adentro, usted va pensando: ¿qué le predico? ¿Qué le hablo? ¿Qué le digo? Señor, ¿quién será que lo abrazo? Digo que Cristo lo ama. ¿Qué hago para ganarme el alma de esta persona? ¿Cuántos viven así? Mire, casi nadie es evangelista aquí en este lugar. Casi nadie sabe que si su familiar no tiene a Cristo y se mueve, va para el infierno. Hay un infierno y está ardiendo. Y es para las personas sin Cristo. Con sus palabras y con su vida usted se lo va a ganar. O con sus palabras y su vida usted lo va a enviar a ese infierno. ¿Cuántos dicen amén? No le ponga confieso a la gente. Sea un cristiano verdadero. Ame. Y dedique su vida, predique. No le dé temor a hablar el Evangelio. ¿A cuánto aquí les da miedo hablarle a sus amigos del Evangelio? ¿Cuánto le hablan a todos sus amigos del Evangelio? Vean todos que se quedan callados. Vean todos que se quedan callados. Yo no tengo otra cosa más que hablar que el Evangelio, hermanos. Perdónenme. Yo entiendo ese principio.
Por eso tengo carácter. Por eso estoy definido. Por eso no me encuentran ustedes en un lugar raro o acentuoso. No, yo estoy bien claro en Cristo, hermano. ¿A qué me llamó Él? Y es a ganar almas. Y a cuidar que sus ovejitas reciban un buen pasto, una buena agüita para que lleguen allá contenticas. Y a cuidar que no se nos meta una cabra. ¿Qué hay que hacer cuando la cabra se mete al rebaño? ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que subirse a las mangas, saltarle encima porque las cabras saltan y saltan, saltarle, coger así a la cabeza y llevársela. Y si le vete cabrita, este rebaño es de ovejitas. ¿Amén o no? ¿Y qué pasa si viene el lobo? ¿Qué tiene que hacer el pastor con el lobo? Ya no es solo remangarse las mangas, es quitarse la camisa, agarrar un palo y me cae ahí aquí cortando. Y déle duro al lobo. Yo estuve en el zoológico ese hace poco y vi las cabras que realmente son cabras y que no se quedan quietas. ¿Sí las vieron? Saltan y saltan y está la otra en la cornea. Yo ahí veo una cabra. Cuando yo veo a una persona aquí en la iglesia que llega y dice, uy Mateo, ¿usted qué? ¿Cuándo es que se va a arreglar? Cabra. Entonces yo le empiezo a parar cuidado y digo, cabrita, venga para acá. Y le digo una cosa, el brazo de su pastor es bien fuerte. Porque el brazo de su pastor lo sostiene el brazo de otro. Amén. Cuando yo veo esa situación digo, cabra. Y le hago el seguimiento y me pongo a orar. Y si le veo mucha pinta de cabra, que no se corrige, le digo, como tuve que hablar esta semana, claro y conciso, a una persona de la congregación, se lo voy a decir claro. No le soporto una más a usted en la iglesia. No se la paso. No más peleas con los hermanos. No más comentarios feos, no más actitudes feas. Porque llevamos un año y ha sido cabra. O se arregla o se va. Yo no soy pastor de cabras. Así yo me llamo a pastorear ovejas. Ovejas que se amen. Gente hermosa está llegando a la iglesia. Gente preciosa. Pero mucha gente va a venir como esta mujer vino a la casa del fariseo ese. Con pecados, herida, dolida. ¿Y qué hace una mujer de esas? O una persona que venga querida, lastimada a la iglesia y se encuentre con una cabra en la entrada, que la coja patadas, que lo coge y lo tornee. ¿Qué hace la persona? Se va corriendo, hermano. Porque la persona no viene por la ley, la persona no viene por la iglesia, por el título de la iglesia o por el edificio bonito. La persona viene por Cristo, que es el que restaura. Y si eso no está entre la congregación, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Un club social? ¿Un club de amigos? Hermano, búsquese otro. Esto no es club social ni es club de amigos. Esto es una iglesia, un rebaño, una congregación del pastor verdadero, que es Jehová, el Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra. Es un rebaño. La gente no entiende estas cosas. La gente no entiende también que se meten lobos en las iglesias. Pastor, ¿cómo conozco los lobos? Ay, hermano, ese es más complicado. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Pastor, ¿cómo identifica un lobo? ¿Cómo identifica un peligro de esos, pastor? Fácil, la palabra de Dios nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Vienen vestidos como? De ovejas. O sea que cuando usted lo ve, ¿cómo se ve la persona? Mansita, tranquilita. Ay, aleluya, gloria a Dios. Esos son los espirituales de los que hablamos en Gálatas 6. Si vosotros sois espirituales, pero dice el Señor Jesucristo, por dentro son lobos rapaces. Dice el Señor Jesús, no le crea la apariencia,
No le crea como se ve, no le crea como habla. Dice el Señor en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos te conocen quién es quién. Entonces usted para probar el fruto, usted necesita realmente pasar un tiempo y analizar a la persona, analizar la vida, quién es, qué hace, cómo vive, cómo es su familia. Necesita identificar eso. Pero me llama la atención que cuando el Señor Jesús habla de los lobos rapaces que van a entrar a su iglesia, ¿sabe qué dice que son? Dice que son falsos profetas. Muchos de los lobos entran a través de los dones espirituales. ¿Cómo les parece? Muchos de los lobos, y Satanás comienza a levantar lobos aún en medio de las congregaciones, confundiendo los dones. ¿Sabían eso? No lo sabían. Se los voy a mostrar con la Biblia. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provecho, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primero que todo debemos entender que la Biblia me habla de dones espirituales. Los dones son una realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles dones, pastor? Pero los que da el Espíritu Santo, ¿qué dicen ahí? Profecía, ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, hacer milagros, sanidades, todos son dones. O sea, son cosas sobrenaturales, cosas que se salen del plano normal, extraordinarias. ¿Sí me entienden? Cosas fuera de lo normal, de lo común. Esos son los dones. Pero resulta que estos dones son para edificación, para usarlos para el provecho de la iglesia, para el bien de la gente, no para el mal. Ahí el Señor me comienza a identificar quién es quién y qué tiene cada cosa. Si viene de Dios o si no viene de Dios. Yo debo estar claro en eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué pasa si el pastor de su iglesia, cuántos han visto al pastor de la iglesia orando en lenguas? ¿Sí me han visto orando en lenguas, verdad? Yo me muero de los dones del Espíritu Santo, amo el fluir espiritual, lo amo, porque es lo que me ha mantenido vivo con fuego. ¿Cuántos han visto al pastor de la iglesia dar profecía? ¿Cuántos han visto al pastor de la iglesia dar palabra de ciencia? ¿Sí lo han visto? ¿Cuántos han visto al pastor de la iglesia dar palabra de sabiduría? O sea, un consejo preciso. ¿Cuántos han visto al pastor de la iglesia en dones de sanidades? O sea, que nos movemos como iglesia en los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué tal si usted ve el pastor de la iglesia moverse en esos dones? Y hoy domingo que Juan Pablito venía así, yo no sé qué onda ya tenga el niño, es un niño. Yo no sé qué hay en su cabecita.
Sé que es un niño que su papá no vive con él, que tiene mucho dolor y heridas en su corazón. ¿Qué piensa usted que el pastor de su iglesia, que se vuelven todos esos dones súper espirituales, coge a este niño y le dice, oiga, para eso, alabe a Dios, dame las manos? ¿Qué piensa usted? Y usted dice, oiga, este pastor que ora por enfermos, este pastor que ora en lenguas, este pastor que todas esas cosas, mire cómo está tratando a este pobre peladito. Mire cómo lo coge ahí a patadas. Dice, oiga, qué cosa tan fea. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, si yo hablo en lenguas humanas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como yo coger esa guitarra y sacar un sonido bien horrible. ¿Qué melodías tan bonitas se pueden tocar cuando son guiadas por Dios? Y entonces el Señor me está poniendo la aclaración, es el amor. Mira el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué está poniendo como primer punto el Señor aquí? El don, el amor. O sea, más que el don, está poniendo el fruto, que es el primer fruto de Gálatas, capítulo 6, versículo 21. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor, porque Dios es amor. No hay fluir de dones si no está el amor de Dios. Cuando yo veo dones y manifestaciones y no veo el amor, yo me sello y yo empiezo a abrir mis ojos, porque digo, este puede ser un falso profeta, este puede ser un lobo, este puede ser un hijo del diablo. Así cojan la iglesia y ¡pum! Apareció la iglesia pintada blanca y todos oiga, usted se imagina ese milagro, que viniera aquí un predicador y que dijera, cierren los ojos, hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, las paredes blancas, y abrimos los ojos y todas las paredes blancas. Vaya, hermano, aquí más de uno sale corriendo. Se va. Pero yo no le quiero tanto al don, yo le veo el fruto del amor. Porque el don, yo sé que se pudo extraviar y se pudo perder, porque yo sé que el amor me habla de que el Espíritu Santo vive ahí. ¿Se entendió? El amor me habla que el Espíritu Santo vive en esa persona. Así no haya dones, me dice que el Espíritu Santo está ahí. Y si yo veo a una persona llena de amor y viene y me dice, pastor, Dios me dio una palabra, ¿sabes yo qué hago? Agacho mi cabeza y escucho la palabra. Pero si yo veo uno de estos vestidos de ovejas, que a veces andan como cabras, y que dice, el Señor te dice, lo cojo y lo justicio, lo cojo y saco la vara, para ver si es una oveja, para ver si es una cabra, porque con la vara usted sabe si es oveja, cabra o lobo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Y usted saca la vara y usted le pega a la cabra. Y a lo que le pega a la cabra, ¿qué hace la cabra? Pero si usted coge la vara y le pega y hace y salta y da patadas, oiga, esa oveja está como alborotada. Pero si usted saca la vara y la coge y ¡pum! Le pega y le hace ¡qué oveja tan rara! Con colmillos y orejas puntiagudas. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios al pastor le dio vara y le dio callado. Por eso un pastor no puede ser así, todo bonito, todo, ay, pastor. No, hermano, un pastor tiene que ser templado, lleno de amor, de mansedumbre, no irascible, no iracundo, como estaba leyendo hoy en Tito. Leía el Tito del no iracundo y la sangre y yo decía, ay, Señor. Porque todos estamos en el proceso, pero Dios me estaba hablando eso a mí. Tengo que dejar de hacer esas cosas, que no me sulfure, que esté siempre tranquilo. Dios me está hablando a mí. Pero el pastor debe tener un carácter para poder con el amor y la mansedumbre restaurar una vida, o también con la vara ayudar a que las ovejas no se la tengan dañado otro.
Fije cómo se meten cosas dentro de la iglesia que no deben estar. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente que se dedica a hacer obras, pero no las hace con amor. Amén. Capítulo 14, versículo 1: seguid el amor. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su hermano que tiene al lado: hermano, te amo. Díganle a su hermano que tiene al lado: hermano, te amo. Y procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, quiero aclarar ahí dos cosas. Primero, todo se debe hacer en amor. Amén. Segundo, el Señor está diciendo: procuren los dones espirituales. ¿Qué está diciendo ahí? Busquen los dones espirituales. ¿Cuántos oran aquí en lenguas? Y los que no oran aún en lenguas no han nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, ¿a dónde va a ir si usted se muere hoy? No va a ir al cielo. Según Juan capítulo 3, usted debe nacer de nuevo. Amén. Usted debe nacer de nuevo. Pero bueno, está diciendo el Señor: busquen esos dones espirituales, búsquenlos, porque es el poder de Dios. El Evangelio no son solo palabras, como dice el bautista, el metodista, el luterano. No, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Usted va al hospital, le pone la mano al enfermo, ora, el Señor lo sana, la gente va a creer que Dios lo vio a usted, que Dios se mueve con usted. Amén. Pero está diciendo: pero sobre todo, procuren que profeticen. O sea, que usted hable una palabra que se pueda entender, una palabra que pueda edificar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren que hay 3 puntos tan importantes de la profecía. Cuando usted se levanta y usted dice: es que Dios me habló. Mire, exhortación, edificación y consolación. Usted no se puede levantar siempre en profecía a decir: es que Dios te dice que te arrepientas porque te vas a condenar y todo. Uy, hermano, yo le tengo mucho temor a esto y ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. Versículo 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo no puedo permitir que aquí venga una persona mientras estamos en la alabanza y se me pare y me diga: paren, cállense, que el Señor me dio una palabra. ¿Sabe qué hago con esa persona? Y le estoy hablando a los hermanos que tienen casas, grupo familiar los miércoles. Coja a esa persona y saque la parte y dígale: ¿qué te dijo el Señor? Y escuche y juzgue la palabra y mire el vaso que le está hablando. Pues yo no puedo permitir que se me pare una persona aquí y que rompa con el orden. Porque mientras los hermanos están aquí adorando al Señor, allá usted que está en la silla está entregándole sus problemas, sus cargas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya está recibiendo fuerzas de Dios. Mientras ellos están aquí cantando, usted ya está diciendo: Señor, no puedo más, levántame. Y usted está metido allá con Dios y se le para que la persona: cállense. ¿Usted cree que eso es de Dios? Dios no rompe el orden. Por eso dice: todo hágase decentemente y con orden. Hay un orden en la iglesia. El orden lo instituye el Espíritu Santo, el orden lo instituye Dios a través de su palabra. Hemos tenido manifestaciones en esta iglesia que no son de Dios. No son de Dios. Aquí vino una persona, se paró, dio una palabra, y una persona que estaba 2 domingos, se había venido únicamente a la iglesia, 2 domingos, salió herida, lastimada. Llevamos mi esposa y yo meses tratando de que esas personas vuelvan aquí a la iglesia. No quieren venir porque están heridas, están dañadas por la palabra que una persona aquí se levantó en su carne a decir, porque no era de Dios la palabra. Me enseñó una gran lección el Señor, y es a no permitir que nadie venga aquí y que tenga una palabra del Señor. Jamás vuelvo a hacer eso, nunca más lo vuelvo a hacer.
Si a usted Dios ahí sentado ahorita mientras yo predico, le da una palabra, me la da después del servicio, hermano. Y yo voy a entender si de Dios es o a esperar la confirmación. Amén. Pero no pueden pasar esas cosas más. Porque es que ustedes son almas. Y si su alma se lastima y se hiere, usted se puede ir al infierno. Y Jesucristo no quiere que usted vaya al infierno. La mujer pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo venía buscando restauración, no venía buscando profecía, no venía buscando plata del Señor, no venía buscando otra cosa más que el corazón de Jesucristo. Y lo encontró. Y eso es lo que la gente debe encontrar en esta iglesia. Las demás iglesias, hermanos, cada pastor delante de Jesucristo rendirá cuentas. Yo voy a rendir cuentas por sus almas. Y yo no quiero que aquí entre una persona y me dañe lo que Dios está haciendo. Yo no quiero que aquí nadie se pierda. Porque una persona no se puede controlar. Porque no sabe discernir entre su alma, el Espíritu Santo y un demonio. No sabe discernir. Acompáñenme a Jeremías, hermano. Le quiero dejar esto claro, completamente claro a la congregación. Jeremías capítulo 23, versículo 11. Yo voy a la palabra de Dios, que es la que a mí me ha dicho que es de Dios y que no es de Dios. Amén. Amén, así es. Jeremías capítulo 23, versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los pueblos de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de miel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hay gente que recibe palabra y palabra, pero su alma, cuando usted es un creyente verdadero, en usted se ven los frutos del Espíritu Santo. Usted vive en los frutos del Espíritu Santo, por eso los dones fluyen. Fluyen los dones, hermano, porque usted vive en la presencia del mismo Dios. Usted no puede decir: el Señor te dice, o Dios me dijo, cuando sus frutos son malos. No puede. Usted está jugando con su alma. Y no sé si es por ignorancia o que el diablo lo esté extraviando. El que profetiza y está en pecado se condena. Pero el que vive los frutos del Espíritu Santo tiene la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que aparece con sueños y dice la misma palabra. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué es lo que profetizan ellos? Engaños. El engaño que hay en su corazón. El engaño que hay en su propio corazón es lo que dicen: el Señor me dice. La mentira en la que viven ellos es lo que dicen que Dios les habló. Dios no utiliza vasos sucios. Dios no los utiliza. Dice la palabra del Señor que por eso Dios los entregó a un poder engañoso a los que se resistieron a creer la verdad, para que creyeran la mentira. Estaba hablando con el pastor Antonio y le decía cómo fuimos a visitar a esta mujer grave de salud, lo operaron en estos días, católica, hermano. Cuando llegamos a la casa,
católica, llena de imágenes, de cosas. Tenía una imagen de la Virgen aquí en el pecho, enferma ella y todo, pero no es el pecho que se le salía, hermano. Así son los católicos, las católicas, son así, hijas del diablo. Así, mostrando todo, y aquí en la mitad como del pecho de la figurita de la Virgen. Y yo hablando de las sanidades y cómo el poder de Dios puede hacer hasta cualquier cosa, que para él no hay nada imposible. Y decía, ay, sí, también allá en la iglesia rezan y todo, y eso habla una cantidad de milagros. Y yo decía, ¿por qué hay milagros? ¿Por qué un católico puede hacer milagros? Yo quiero decir una cosa a usted, amado hermano que está aquí. El católico es un idólatra. El católico adora muñequitos y fotos. Y los idólatras, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, irán al lago de fuego. No hay un católico que pueda ser salvo, amada iglesia, no lo hay. En estos días se levantó un predicador muy reconocido en Estados Unidos, muy reconocido, de los que eran buenos. Y los comentarios de este predicador cristiano es que fue a Roma, se abrazó con el Papa Francisco y que nunca había recibido un abrazo como el del Papa Francisco, que era como el mismo Dios abrazándolo a él. Y se está levantando cada vez más la apostasía, la desviación. Ningún católico puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no tiene la confianza plena en Dios. Porque es adúltero, porque es fornicario, porque ora a muñequitos y Dios abomina la idolatría. Usted no se crea cuentos que este católico es un intercesor poderoso. Mentira del diablo. Que este católico ora y que hay milagros y sanidades. El poder engañoso al cual Dios lo entregó y por eso pueden hacer milagros. Que Satanás también puede hacer milagros. Satanás puede hacer milagros. Vaya usted donde un brujo y que usted tenga un problema en un hueso partido o algo y el brujo le invoca un espíritu y viene el demonio y le sale el hueso. ¿Sabía eso? Ellos tienen ese poder para hacer esas cosas también. Y con eso engañan a la gente. Por eso es que mucha gente en las iglesias está detrás de los dones y las manifestaciones, pero no detrás de la palabra, no detrás de Cristo. Usted ama a Dios, pártese de lo malo, sea una buena oveja y no comience con el engaño en su corazón a decir, Dios me dijo, es que a mí Dios me mostró, es que yo creo que Dios... No, hermano, no sea ligero el labio. ¿Hay castigo para el profeta falso? ¿Qué cree usted? Un castigo terrible. Jeremías 28. Castigo terrible. Yo le digo temor a Dios, hermano. Yo no sé usted, yo le digo temor a Dios. Jeremías 28, versículos 8 al 17. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en los tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Amén. Cuando hay una palabra de profecía, usted debe ver un cumplimiento de esa palabra. Amén. Usted lo debe ver. Aquí en la iglesia tenemos testimonio que Dios ha dado una palabra y la palabra se ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se ha visto la demostración. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste de rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. No juegue con Dios. Iglesia, no juegue con Dios. Dios no es un hombre, Dios no es un muñeco, Dios no es un pastor. Dios es Dios.
antes de abrir su boca decir, el Señor te dice, usted tiene una confirmación del cielo de crecer. Yo le tengo miedo al Señor, miedo, hermano. Yo lo amo muchísimo porque me sacó de los prostíbulos, del vicio, de toda la maldad me sacó, pero le tengo miedo al Señor, le tengo miedo. A mí no me importa encontrarme el diablo, hermano. Yo anoche estaba andando aquí después de la medianoche en este edificio de gays y homosexuales. Estaba caminando por acá, hermano, y la cantidad de demonios lo sentí encima. A mí eso no me da miedo. Me quedé quieto allá con las luces apagadas, diciendo, bueno, yo espero que me aparezca alguna capa mandándole una vez para la misma. Que a mí Dios me dio esa autoridad. Y a usted también. Amén. Amén. Entonces a mí no me dan miedo los demonios, a mí no me da miedo el diablo. 3 veces se me apareció. No volvió el personaje por acá. No volvió. Pero a Dios sí le tengo miedo, hermano. Le tengo temor, le tengo pavor cuando siento que el Señor está cerca. No me puedo quedar quieto, me tengo que postrar en el piso. Siento como que me voy a desaparecer, a explotar, porque Él es Dios. Todo el poder está en Él. Todo el poder. Él es santo. ¿Que ¿Por qué le tengo miedo a Dios? Porque Él es santo y yo soy un hombre de carne y hueso. Por eso le tengo temor a Él. Porque sé que cada vez que leo la palabra hay algo que me confronta y me dice, oiga, usted todavía está en esto mal. Y me da temor de decir, no. Le tengo miedo a Dios, hermano. Yo no me paro aquí a traer un mensaje para echar piedras desde el altar, yo no hago eso. Conmigo lo hicieron 5 años, yo no hago eso. Yo no cojo echarle piedra aquí a nadie. Si tengo a alguien que llamar por su nombre y decirle, párese acá, no vuelva a hacer eso, yo lo voy a hacer. Por amor de las almas que están ahí sentadas. Pero le pido, congregación, no jueguen con Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. Pero usted y yo no tenemos donde escondernos de Él. Usted y yo no tenemos donde huir de Él. Yo se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Cuando fallé, cuando me puse de fariseo y de chistoso, Él mismo me hablaba y me decía, eres un hipócrita, eres un hipócrita. Y yo estaba así, me decía, eres un hipócrita, y yo así, eres un hipócrita, y yo así. Y yo dije, ¿dónde? ¿Qué hago, Señor? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me escondo de ti? Me voy para Colombia, allá en Colombia lo encuentro. Me voy para la Luna, para Marte, para donde sea. Él está en todo lugar. ¿De dónde voy a huir yo de Dios? ¿De dónde voy a huir de Dios? Hermanos, miren, cuando estábamos aquí en alabanza, yo sentía que cantaba, que había ejércitos de ángeles. Sentí que el trono de Dios estaba abierto para escuchar unas canciones. No todas, pero sí una las escuchó el Señor. Y saben que siento cada día más la presencia del Señor viniendo sobre la tierra. Pero no estoy diciendo, ay, la presencia de Dios, no, la venida del Mesías, la venida de Jesús está muy cerca, hermano. Está muy cerca. Yo no sé usted qué tenga que hacer en su vida para arreglarla, pero yo se lo pido, arregle su vida hoy. Si usted ha cometido una falla, lo que sea que usted esté mal, hoy dígale al Señor, arréglese con Él. Usted no necesita venir a mí. Usted no necesita venir al pastor, al sacerdote. Usted necesita venir a Cristo. Eso fue lo que esa mujer pecadora hizo. Arriesgó su vida. Allá no tiene pena, hermano. Hay gente que no viene a dar por pena. Hay gente que se queda acá en las bancas, ahí con su pecado, con su orgullo, con su maldad. Me da dolor porque se están perdiendo. Gente que ha conocido la palabra, gente que se les ha predicado durante años, gente que ora en lenguas, gente que profetiza, se está perdiendo, hermano. Se está perdiendo. Pastores se están perdiendo. Evangelistas se están perdiendo. Por multitudes están cayendo al infierno, almas. Tenga temor de Dios, hermano. Se lo digo. Haga los cambios que tenga que hacer en su vida. No le falle a Dios. Dios está primero. Venía para predicarles la parábola del trigo y la cizaña. Venía para predicarles la parábola de los dones y los talentos. No lo voy a hacer en este día. Pero sí quiero que sepa que Dios viene, que va a separar las ovejas de las cabras. Está en Mateo capítulo 13. No soy yo el que lo haga, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo lo puedo hacer aquí en la tierra. Yo aquí en la tierra puedo coger una cabra y decirle váyanse de la iglesia. Y
y la cabra se pone a buscar otra iglesia, pero el día que Jesucristo lo haga, va a coger la cabra y la va a botar en el infierno. Si usted ha sido cabra hasta hoy, arrepiéntase y dígale: Señor, no quiero ser más una cabra desobediente, rebelde, que golpea a los demás, que pelea con este y con otra. Ahí están hablando otra vez más de su pastor, como ha pasado durante todos estos años. Pero esta vez están diciendo que quién sabe qué cosas les predico yo aquí en la iglesia, que quién sabe cómo enseño yo aquí a la iglesia, que porque ya la gente afuera está comentando el testimonio, una persona que en la congregación, que en su casa da mal testimonio, que se la pasa con el libro de la Biblia debajo del brazo, pero que en su casa se trata mal con su familia y todo eso. Y allá la familia se puso a decir eso. Y ellos están diciendo: la culpa se fue del pastor. O sea, usted es un fariseo, usted es un mediocre en Cristo, usted es un religioso, se lleva la Biblia a la casa, se agarra con el papá, con la mamá, los agarra a patadas, les dice: arrepienta, se llega loca, lo que sea, y entonces el que queda mal es su pastor, la culpa es de su pastor. Eso me contaron el viernes en la noche. Eso me contaron en la noche. Hay personas que no están aquí hoy entre ustedes y tal vez no vuelvan, porque tuve que decirles en su cara: estás mal, eso que estás haciendo es engaño, estás engañando, no me gusta lo que estás haciendo, no lo hagas. Y se lo dije así en su cara. Hay que tener carácter. Entonces me pusieron bravos y todo eso. A mí no me importa. ¿Ustedes creen que le predicaba a narcotraficantes en México, a sicarios? Le predicaba a Mateo y yo le predicaba a un hombre que picaba en pedacitos a la gente. ¿Usted cree que me da miedo decirle a una persona: usted es un pecador, usted es un falso profeta, váyase? No me da miedo. Pero a Dios sí le tengo miedo. No haga lo malo, pórtese bien, ame al Señor. Todos tenemos de qué cosas de que arrepentirnos. Yo no estoy diciendo que es que aquí yo estoy así. ¿Usted me ve flotando sobre el piso? ¿Cierto que no? Yo también tengo que venir antes de un mensaje de estos al Señor, a decirle: Padre, tú sabes cuánta maldad, Señor, hay ahora en mi corazón. Límpiame y santifícame, mi vida. Y yo me he apartado del pecado desde que empecé el Evangelio, pero todavía hay cosas de mi carácter, del viejo hombre, que Dios quiere quitar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que yo llegue un día aquí a ser como el Señor Jesucristo, que es la meta que tengo yo. ¿Sabía eso? Hasta que yo esté así tranquilito, contento, todo el día, que nada me saque la piedra. Que sea tu amor. Esa es mi meta. Yo no sé usted qué meta tenga, pero esa es la meta. Entonces, eso significa que siempre tengo que venir y pedir perdón al Señor. La palabra que Dios me dio para predicar la iglesia. La tristeza que hay muchos acá que no veo. Sé que ayer para el Partido de Colombia sí estaban allá. Sé que para el Partido de Colombia sí se reúnen, celebran, vendimos tamales y eran los primeros en la casa recogiendo los tamales. Pero para el Señor eso no viene. Para el trabajo son excelentes, para todas las cosas del mundo son excelentes. Ojalá que Cristo no venga un día de estos, hermanos, que los coja así. Porque se quedan. El día domingo usted no trabaja, se lo estoy diciendo como su pastor. Y si usted tiene que renunciar, renuncie, que Dios proveerá. Uno de sus nombres es Jehová Jireh, el Señor que provee. Usted el domingo no trabaja. Dígale: mire, yo me siento que tira, yo no trabajo. Que es que te he hecho, pues écheme. Yo a mi Señor no le falla. Se lo estoy diciendo a una persona que siempre se ha congregado. Una persona que no es así tibia. ¿Será que sí hoy? ¿Será que, hermano, ayer llegamos casi a la 1 de la mañana con mi esposa? Desde que hora que nos levantamos para comer los tamales, todo el día corriendo, trabajando acá, llegando en la noche a seguir arreglándose el cuarto. 1 de la mañana en la casa, durmiéndose, acostándose a las 2, no sé qué hora. Ahí otra vez en la mañana de pie nuevamente. Y toda la semana así. Y ahorita no estoy trabajando pintando carros, estoy demoliendo, estoy trabajando en construcción, que es más pesado. Y si su pastor puede hacer eso, ¿usted por qué no? Pues yo le digo: ¿será que hay más amor en mí por Dios que usted tiene por Dios? Pues le digo: arrepiéntase de ese pecado. Arrepiéntase. Y haga los arreglos en su vida que tenga que hacer, pero Dios está primero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.